Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta para variar de estar aquí contigo nuevamente, pues dando gracias a Dios por un día más de vida, un día más de poder tener a mi familia cerca, disfrutar de ella, un día más de que tenemos salud, de que tenemos sustento, tenemos alimento, porque Dios ha sido bueno en nuestras vidas, ha sido bueno con nosotros. Y con un corazón agradecido inicio nuevamente esta reflexión y pues continuamos con los videos de los milagros de Jesús. Son inagotables, son fuente inagotable de esperanza definitivamente. Ya te he compartido que la intención de esta serie es que tú y yo podamos experimentar esos milagros que sucedieron hace miles de años hoy en nuestras vidas, que podamos transitar tomados de la mano de Jesús en ese caminar que tuvo en ese tiempo y que hoy sigue caminando junto a nosotros, está en nosotros y con nosotras y está haciendo milagros en nuestras vidas. Y definitivamente hay enseñanza en esos milagros, hay enseñanza en ese caminar, hay enseñanza en ese impacto que hizo Jesús en ese tiempo, porque fue un parteaguas para el mundo y ha sido un parteaguas para nuestras vidas. Y bueno, el milagro que hoy vamos a reflexionar está en Marcos 4, 35 al 41. Lo puedes encontrar en Lucas 8, 22 al 25 y en Mateo 8, 23 al 27. Yo te voy a compartir la versión que está, los pasajes que están en Marcos 4, 35 al 41. Y yo sé que tú has escuchado de este milagro, cuando Jesús calma la tempestad. Bienvenida nuevamente a la serie Los Milagros de Jesús. Y te voy a parafrasear los versículos en donde está este milagro. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se hundían casi. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, o sea, temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ahí sí, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imagínense qué impactante, ¿verdad? Qué impactante. Es muy fuerte este versículo y tiene una enseñanza hermosa. El Señor en este pasaje nos deja palabras fuertes y acciones fuertes. Entonces, como te platico, el milagro que vamos a reflexionar es Jesús calma la tempestad. Y te quiero platicar que este milagro sucedió en Galilea y precisamente en el mar de Galilea, el cual es un mar pequeño, mide solamente 21 kilómetros de norte a sur y 13 de oeste a oeste, en su parte más ancha. Está a unos 210 kilómetros, por debajo del nivel del mar. Haz de cuenta, no sé, alguna playa cercana a Tonalá o a lo mejor allá Coaxacualco, no sé si ha sido alguna playa cuando estamos casi a nivel del mar, estamos cerca del mar. Entonces, yo sé que has de recordar que cuando estamos casi a nivel del mar o cerca a nivel del mar, pues son climas que son cálidos y son agradables, pero también tienen sus peligros, ¿sí? Sobre todo en el mar, ¿sí? Sobre el oeste, en esta parte del mar de Galilea, había montañas con quebradas y valles, ¿sí? Y cuando
soplaban los vientos en esa parte, los vientos del oeste, estos valles y quebradas actuaban como gigantescos ventiladores. O sea, tremendo, era como de repente un lugar en donde se centraban todos los vientos, ¿no? ¿Sí? Bueno, en ellos el viento se comprime, por así decirlo, y baja sobre el lago con violencia. O sea, se cruzan los vientos y bajan sobre el lago con violencia inusitada, casi salvaje, o sea, fuerte. Y además, esto que te estoy platicando en ese mar de Galilea sucede repentinamente, ¿sí? En un instante, la calma, quiero que te lo imagines, en un instante la calma puede transformarse en tempestad. ¿Esto no se te hace conocido? Así en nuestra vida hay calma, pero nuestra vida también está llena de esos vientos que llegan como torbellinos a nuestras vidas, ¿verdad? Y de repente la calma se convierte en una tempestad de un instante a otro, ¿verdad? Así pasa. Y yo no sé tú, pero tal vez hoy estés pasando por una tormenta en tu vida en este momento. Tal vez tu cielo está cubierto por una nube densa, una nube gris que oscurece tu vida. A veces pasa. O quizás estés en una profunda depresión, ¿sí? Te sientes muy triste, desanimado, desanimada y sin ganas de salir adelante, sin ganas de nada. Quizás tu tormenta es tan fuerte, tan tremenda, que no deseas siquiera en pensar qué va a pasar después de que termine la tormenta o qué va a venir, ¿verdad? Quizá va a venir algo peor. Pero hay días así. Y así era este mar de Galilea y así lo vivieron los discípulos con Jesús en la barca, ¿sí? Quizá tú deseas que pronto acabe todo, ¿no? Que sientes y piensas que Dios te ha abandonado, ¿sí? Pero te quiero decir algo, ya empezando. Dios no nos abandona. Dios nunca nos deja solos. Dios nunca se olvida de ti ni de mí, ¿sí? Porque te quiero decir que para Él eres importante, porque Él te creó, ¿sí? Porque Él puso ese latido en tu corazón, ese latido que le da fuerza a tu vida, ¿sí? Y que todos los días viene a decirte que no estás sola. Siempre te dice así, que no estás solo, que no estás sola, ¿sí? Para que tú tengas presente que Él siempre te acompaña y sabe por lo que tú estás pasando quizá en este momento. Así que no pienses que Dios es egoísta, porque no calma así de ya la tormenta o porque simplemente permitió que llegara. No, no es así. Entonces, te quiero decir que quizá estos pensamientos pasaron en un instante en la mente de los discípulos, ¿sí? Repentinamente, así era este mar de Galilea, así de tremendo, así de altas y de bajas, como es la vida, un mar de Galilea. Bueno, Jesús había subido al barco después de la larga jornada de que estuvo sanando, liberando, hablando, ¿verdad? Con todas esas personas que fueron impactadas en ese tiempo, en su caminar. ¡Qué hermoso! Pero había estado enseñando desde la orilla del mar usando la barca y había quedado muy cansado. Me quiero imaginar que pues tú y yo también nos cansamos, y acuérdate que Él en su humanidad también se cansaba. Por eso se durmió pronto. Estaba profundamente dormido en ese momento, ¿no? Tal vez el mar de Galilea estaba tranquilo cuando Él dijo, me voy a recostar un rato, ¿no? Quiero pensar que así pensó Jesús. Y nada, y no parecía que iba a venir una tormenta. Yo creo que tú y yo hemos de repente volteado al cielo y decir, ay, de aquel lado está oscuro, va a llover, voy a guardar la ropa que acabo de tender, ¿verdad? O voy a dejar la ropa, no se ve que vaya a llover, el cielo está estrellado. Algo así pasó en ese momento, por lo cual Jesús decidió recostar, descansar, porque vio que no venía una tormenta. O quizás sí lo sabía. Estoy segura que sí. Pero bueno, no se veía que se avecinara la tormenta.
Pero la tormenta se desató de tal forma que el evangelista usa una palabra que quiere decir terremoto. Las olas cubrían la barca. Cuando dice anegaba, quiere decir que casi se hundía. Estaba desesperado, ¿sí? Estaban angustiados, sentían que se ahogaban. Y yo sé que hay situaciones, como te decía, en nuestra vida que sentimos que no vamos a sobrevivir, que no vamos a salir vivos, o que simplemente ya no podemos más con la situación, ¿sí? Que nos ahogamos, que ya estamos hasta aquí del agua, ¿sí? Así pasa. Así les pasó a los discípulos. Algunos de los discípulos, te quiero platicar que eran hombres experimentados en estas situaciones. Recuerda que el Señor los fue a traer, eran pescadores, tenían experiencia en andar en el mar. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tenían experiencia, eran pescadores, como te digo, y estaban acostumbrados a ese mar de Galilea. Pero, y seguramente quiero pensar que así es, que ellos enfrentaron varias tormentas, ¿verdad? Tremendas, cuando estaban pescando en el mar profundo. Pero esta parecía ser de las más violentas y fuertes que ellos estaban experimentando. Tanto que todos estaban atemorizados y corrieron a despertar a Jesús. O sea, vivieron la tormenta y fueron a despertar a Jesús con cierto tono de reproche. Sálvanos que perecemos, ¿sí? Y algunos dicen, cuida de nosotros, ¿no? Sí, aunque Marcos describe que ellos dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como dijeron a Jesús que parecía que a él no le importaba lo que ocurría, o sea, casi le estaban reprochando. Y a veces así somos nosotros. A veces decimos, Señor, escúchame, Señor, voltéame a ver, Señor, tal parece que te olvidaste de mí, Señor, ¿verdad? Hemos pasado tantas situaciones, pero te quiero decir algo importante. Te quiero decir que las tormentas en nuestras vidas, muchas veces el Señor las permite porque nos van a fortalecer. Muchas veces nos fortalecen esas tormentas, o esas tormentas nos van a sacudir para soltar cosas que no necesitamos tener en nuestras vidas, ¿sí? ¿Sabes? Después de las tormentas vienen las grandes bendiciones a nuestras vidas. Pero necesitamos vivir esas experiencias muchas veces para entender los grandes designios de Dios en nuestra vida, lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Te quiero decir también que recordemos precisamente en este pasaje cómo Jesús deja que la tormenta llegue cuando él estaba en la barca. Por eso te decía yo, él sabía que iba a llegar la tormenta. Para los discípulos estaba el mar tranquilo y el cielo despejado. Jesús sabía que venía la tormenta, pero sin embargo dejó que ellos vivieran esa experiencia, ¿sí? Que ellos pasaran esa tormenta y tuvieran fe, porque ese era el objetivo, para así poder comprender que aunque todo parezca desfavorable, y esto es para ti y para mí, en nuestra vida, aunque el escenario se vea tan oscuro, terrible, tenebroso, desesperante, y nos produzca miedo, incertidumbres y desesperanza, ¿sí? En nuestra vida debemos tomarnos de la mano de Dios. Mucha gente dice es que no hay de otra. Yo te digo, no es que no hay de otra, es que es la única forma, tomarnos de la mano de Dios, porque solo Él nos puede salvar de la situación en la que estemos. Por eso te digo que esta enseñanza es para ti y es para mí. Te platicaba que entonces Jesús les advirtió, y lo escuchamos en el pasaje que te compartí, sobre la poca fe, porque ellos estaban desesperados, ¿sí? Y entonces Él ordenó al viento y al mar que se calmaran, y así ocurrió y se hizo gran tranquilidad inmediata. Pero yo quiero recordar esas palabras porque quiero que
tú las tengas presentes. Porque son palabras que tú y yo tenemos que declarar, tenemos que echar fuera esas tormentas de nuestras vidas. ¿Sí? Cuando dijo, calla, enmudece. Así le habló al mar, así le habló a los vientos. Y se callaron. Así les debes de hablar tú a las tormentas, a tus tormentas. Cállate y enmudece, porque tú no tienes poder sobre mí, ni sobre mi casa, ni sobre mi vida, ni mis seres amados, ni sobre mi finanza, ni sobre mi salud, sobre todo lo que tú estés pasando. ¿Sí? Por las trampas que vamos a pasar, necesitamos fortalecer nuestra fe. Tenemos que estar a la expectativa, ¿sí? Tenemos que estar cerca de nuestro Señor y buscarlo, ¿sí? Porque solo a Él nos va a sacar adelante. Él hizo gran bonanza. Estaban desesperados, estaban angustiados, ¿sí? Tenían miedo. Y tú y yo hemos pasado situaciones difíciles y fuertes en donde tenemos miedo, claro que sí. Pero entonces tenemos que ir a buscarlo a Él. Los discípulos que habían corrido hasta Jesús para que les salvara, nunca esperaron tal muestra de poder. ¡Wow! ¿Sí? Prepárate cuando tú le pidas algo al Señor. Prepárate a sorprenderte del poder del Señor en nuestras vidas. ¿Sí? De tal manera que se preguntaron, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Asómbrate para que tú puedas decir quién es este Dios poderoso, el creador de los cielos, de la tierra, tu creador, mi creador, el que mueve montañas, el que detiene los vientos, el que calma los mares, ese que ordena a los muertos que se levante, ese que sana de la lepra, es que se te devuelve la vista, ese que te sana de adentro hacia afuera, el Dios todopoderoso. Ese es al que clamamos. Ese es al que clamamos. Permítete experimentar su poder y su amor en tu vida. Porque hay tormentas materiales, pero la mayor tormenta es la que está acá adentro. Es la que está acá adentro. Ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios todopoderoso que te ama y que me ama y que va a hacer todo por ti y por mí cuando nos escucha hablarle y suplicarle como lo hizo por sus discípulos. ¿Qué podemos aprender? De Jesús podemos aprender su poder ilimitado. El viento y el mar mismo no podrán hacer más que obedecer a Jesús, ¿verdad? Nosotros, ¿sabes? Nosotros le ponemos límite. No pongas palabras en tu boca, ni en tu corazón, ni en tu mente que limiten el poder de Dios. Es que esa persona no va a cambiar. Es que ya no hay remedio. No, ya me voy a morir. Este es el diagnóstico y ya estoy despidiéndome. No pongas palabras. No limites a Dios con tus palabras, pensamientos y tus acciones. Entrégate al Señor para que puedas sorprenderte del poder ilimitado de Él en tu vida. Y solamente eso es a través de la fe que tengas en Él. Y te digo algo, la fe no es algo que sucede por arte de magia. La fe es conociendo su palabra y conociéndolo como lo estamos haciendo ahorita. Amén. Ese es el Dios todopoderoso. ¿Sabes? Cuando se dio cuenta de la situación que estaban pasando sus discípulos, así como Él sabe tu situación y la mía, solo mandó y ellos obedecieron. ¿Quiénes? Todas las cosas, porque todas las cosas obedecen y se rinden a Dios. Él es el creador de todas las cosas que conoces y de las que aún no conoces,
de las que existen y de las que no existen. Él tiene el poder sobre ellas y Él las manda. El milagro debe ser bien interpretado, porque si no podemos caer en un error. Te quiero decir que la Biblia nos enseña que Jesús, en tanto que estuvo en la tierra, se despojó de su divinidad. Y lo hemos platicado aquí y lo puedes volver a reflexionar en Filipenses capítulo 2. ¿Sí? Por lo que debemos entender que Él actuaba como un simple hombre en la tierra. Él sufría como tú y yo, como te platicaba. Él tuvo cansancio y se recostó a descansar. Él también se cansaba, Él dormía, se levantaba, se enojaba, reía, todo, ¿sí? Sin embargo, muchas veces se explica que este milagro, diciendo que Jesús tenía autoridad sobre el viento y el mar, porque era Dios mismo actuando en Él. Era Dios realmente, Él era y Él es Dios, Jesús. Pero la Biblia nos enseña que se sometió a su humanidad y no se aferró a su divinidad, como tú y yo nos aferramos a las cosas. No nos aferremos, soltemos las cosas, nos aferremos a la presencia de Dios. A esa sí nos tenemos que aferrar. Mientras Él estaba en la tierra y antes de su resurrección, no actuaba como Dios, sino como hombre. Y su característica más importante es que nunca pecó. Él venció al pecado. Él sufrió lo que tú y yo estamos sufriendo. Él sabe lo que pasamos, nos entiende, nos comprende. Pero Él nunca sucumbió al pecado. Nunca. Fue un hombre perfecto, santo, santo, santo. Y como hombre completamente sometido a la voluntad de su Padre, lleno del Espíritu Santo y reflejando el poder de Dios en todo momento. Hoy tú y yo tenemos que someternos nuestras vidas, ¿sí?, a nuestro Padre, para poder impactar y reflejar el poder y el amor de Dios a todas las personas que amamos, a las personas que Él ponga cerca de nosotros. Él tiene el control de todo y te va a usar a ti y me va a usar a mí. Pero tenemos que estar rendidos completamente a Él, ¿sí? Así como Él se rindió a su Padre, así como Él estaba completamente sometido al Padre, lleno del Espíritu Santo y reflejando el poder de Dios en todo momento, así tú y yo tenemos que ser como Él. Tenemos que buscar cada día estar cerca y ser como Él. Buscar su presencia en oración, leyendo su palabra, platicando con Él, buscándolo, reuniéndote como lo hacemos. De acuerdo con lo dicho antes, este milagro debe ser entendido como Dios actuando a través de Jesús. Escucha esto, como Dios actuando a través de Jesús. Así Dios actúa a través de nosotros, a través de ti, de mí actúa Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo vimos hacerlo en todos los milagros que hemos reflexionado y escudriñado con todo el corazón, ¿verdad? Fue el Padre quien concedió a Jesús que sus palabras calmaran al viento y al mar. Y te quiero decir algo, Jesús dijo que si nos sometemos a Dios, podríamos hacer las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Así que esperas para someterte a Dios y que Él ponga palabras en tu corazón, en tu boca, en tu mente y en tu alma para poderle decir a las tormentas y a todo lo que venga contra ti: calma, enmudece, fuera de mi vida. Y Él tiene el control. Solamente ríndete al Padre. El poder de Dios actúa a través de nuestras vidas y te va a usar para tu vida y para bendecir la vida de otros. No le pongamos límite al Señor, pero preparémonos. Tenemos que estar listos y listas para ser usadas por Él, por nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De los discípulos podemos aprender hoy lo que no debemos hacer. Hombres de poca fe, les dijo, porque esto no nos va a llevar a la desesperación. Si tú pierdes la fe, te va a llevar a la desesperación y te vas a hundir, ¿sí? Como los discípulos estuvieron a punto de hundirse, ¿sí? Y no debemos esperar hasta el último momento para despertar a Jesús,
para hablarle a Jesús, para buscar a Jesús, sino que debemos acudir a Él siempre en primer lugar, ¿sí? Debemos ir a Él, al Dios Todopoderoso, al que detiene la fuerza del mar y de los vientos, a ese Dios del que te habla, ese Dios hermoso y precioso. Si tú a tu vida, si a tu vida llega la tormenta, debes estar preparada. ¿Qué tormenta? Pérdidas de seres queridos, un matrimonio, pérdida de la salud, pérdida de algo que te duela. Caídas, cuando caemos, tropezamos, nos tenemos que levantar cuando caemos en el camino. Dios espera por ti y espera por mí. Dios va contigo. Dios va a llorar contigo en la situación que estés pasando. Va a secar tus lágrimas, ¿sí? Él te va a animar para que tú sigas adelante. Él te va a dar la luz y podrás comprender que el único camino, ¿sí?, que tienes que seguir es el camino de Él, y que Él nunca te va a dejar solo, que Dios siempre va a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Dios te va a ayudar a recuperar lo perdido, lo que hayas perdido de tu corazón, de tu familia, de tus bienes, de lo que hayas perdido, ¿sí? Pero sobre todo, para que después que tú pases una prueba, seas mucho más fuerte y tengas siempre tu mente bien enfocada, ¿sí?, en el verdadero camino que Dios ha trazado para ti, para tu vida, ¿sí? Entonces, te quiero decir que este es uno de los milagros que tienen una gran aplicación con la vida espiritual de todos los que creemos en Jesucristo, de todos los que creemos en nuestro Dios y en el Espíritu Santo. Así como Jesús calmó con su voz aquella tempestad, también puede calmar las tempestades de tu vida, el dolor, la soledad, la tristeza, ¿sí?, la desesperación, la angustia, tu necesidad, la enfermedad. No sé qué estés pasando, pero es fundamental que tengamos la fe suficiente para que Él pueda obrar y darnos la calma. Él es el que siempre está contigo. Él sabe qué estás pasando. Y si hoy tú estás pasando esa tormenta en tu vida, debes de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe no le podemos conocer, ¿sí? No pierdas la esperanza. Así como Jesús les enseñó a los apóstoles ahí en la barca, de lo que acabamos de platicar a los discípulos, a no tener miedo, ¿sí? ¿Sí? En medio de las dificultades, cualquiera que éstas sean, y a confiar en Él sobre todas las cosas. Así también Él, ¿sí?, te dice a ti que no tengas miedos, que confíes en Él y que pronto podrá llegar a tu vida y a mi vida a despejar tu cielo, ¿sí? Porque será Él el único, el que tiene el poder, Dios Todopoderoso, el único que va a alejar la tormenta de tu vida, la que tú estés pasando, a su debido tiempo, porque las grandes bendiciones muchas veces vienen después de las tormentas en nuestras vidas. Sé paciente y confía en Dios, porque Dios ha de calmar la tormenta. Y te quiero decir algo para terminar. También Jesús puede usarnos poderosamente, como lo hizo Dios con Jesús, ¿sí?, en las situaciones más inesperadas, para mostrar su poder a favor de quienes se encuentran en una necesidad o peligro. Tú y yo podemos orar por ellos, tú y yo podemos ir en su ayuda, tú y yo podemos mandar esas palabras poderosas, creyendo que el Señor actúa en nosotros a través de su poder, ¿sí? Para esto es necesario que Jesús esté despierto en tu vida y en la mía, en nuestras vidas. Muchos tristemente lo tienen dormido y entonces Él no puede obrar.
¿Y sabes cómo lo tienen dormido? Simplemente no lo buscan en oración, lo buscan al final del problema, no buscan su palabra en la Biblia. Búscalo con todo tu corazón. Cree realmente que Él está ahí contigo, abrazándote, que es tu compañero de día, de noche, que camina contigo, que come contigo, que le interesan tus problemas, que te ama, que le gusta cuando sonríes, cuando estás feliz. Él está ahí contigo. Mira, Él calmó la tempestad después que los discípulos le despertaron. Despierta a Jesús para que Él calme esas tempestades. Por eso debe estar siempre despierto en nosotros. Y yo te quiero compartir el Salmo 107. Lo voy a buscar, aquí está. Me encanta este salmo y el Señor me habló algo para ti y para mí. Salmo 107, 28, 29. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¡Wow! Clama. Cambia la tempestad en sosiego, paz, y se apaciguan sus ondas. Amén, amén. Me quiero despedir de ti diciéndote que no hay tormenta que Dios no pueda calmar. Ya lo oíste. No hay dificultad que sea imposible para el Dios en el que confiamos de todo nuestro corazón, porque Dios está contigo siempre, en todo momento y por siempre. Muchas bendiciones.